Vamos para allá con la clase. Os hago notar un cambio en el programa. Cuidado, cambio en el programa. Añadimos un puntito que es que llegué a casa y dije, uy, si no les estoy explicando 1, 3, 4, una ciencia de normas. ¿Vale? Mirad, ayer nos quedamos viendo que cuando hablamos de ciencia jurídica, estamos presuponiendo que, pues eso, que la ciencia del derecho va a ser una disciplina descriptiva, una ciencia. Sin embargo, vimos también la posibilidad de que dentro de las cosas que llamábamos dogmática, la dogmática pudiese ser considerada una técnica o tecnología. Recuerdo la diferencia. Una tecnología es aquella disciplina que se ocupa de modificar el mundo, de crear objetos, que está basada exclusivamente en conocimientos científicos. ¿Vale? Solo ciencia. Por ejemplo, la industria farmacéutica, que queremos pensar que está basada en conocimientos solo científicos. ¿Sí? ¿Qué ejemplo vimos de esto en el derecho? Vimos el ejemplo del análisis económico del derecho, de un tipo de análisis económico del derecho. Aquí el análisis económico del derecho que me interesa, AED, análisis económico del derecho, el que nos interesa es aquel que pretende ofrecer soluciones para los casos difíciles, como buena dogmática. Y recuerdo, lo que hace este tipo de dogmática es interpretar o construir respuestas jurídicas con base en la noción de, o el valor de la eficiencia. ¿Vale? ¿Qué es la eficiencia? Dicho así muy tontamente, eso es que necesita gafas. ¿Está así? ¿Para leer? Póngase más cerquita, que no mordemos. Puede enchufarse ahí delante en la tarima. Hágalo luego si quiere. La eficiencia. Que para estos autores la eficiencia, claro, es un valor neutral. Porque ¿quién no quiere eficiencia? Cualquier ideología política coincidiría en que la eficiencia es algo bueno. Gastar menos y hacer las cosas con menor esfuerzo. Lo que pasa es que esto tiene un poco de trampa. Bueno, y puede ser aplicado al ámbito de derecho económico o derecho donde tenga que ver algo el dinero, pero también a otros contextos. Por ejemplo, autores como Guido Calabresi afirmaban que el ámbito de la AED se limita básicamente al ámbito de los contratos y los seguros. Contratos, seguros y responsabilidad. Pero ha habido otros autores más osados. ¿Sí? Ha habido otros autores como Richard Posner que han dicho, no. El análisis económico del derecho sirve para todo. Y frente a una cuestión como, por ejemplo, la prohibición de la prostitución, que parecería un tema bastante sensible, dice Posner, lo estoy resumiendo y sintetizando y vulgarizando. Dice Posner, bueno, ¿qué es lo que pretendemos prohibiendo la prostitución? ¿O cuál es el punto de eficiencia que podríamos encontrar? Y sostiene Posner, no es que lo esté diciendo yo, sostiene Posner. Dice, mira, la prostitución cumple una función social clara. Y es que hay hombres que si no tuviesen acceso a servicios sexuales remunerados, todavía no has abierto suficientemente los ojos. Tranquila que vas a flipar aún más. Aumentaría el número de abusos sexuales. Que lo dice el de penal.
¡Hostias! ¡Agüita! Joder. Por lo tanto, lo más eficiente es permitir la prostitución porque esto hace descender el número de agresiones sexuales. Vamos a ver, el análisis económico del derecho, autores como Posner dicen que no tiene nada que ver con el utilitarismo. Nosotros hemos mencionado de pasada qué es el utilitarismo. El utilitarismo es la doctrina política, la teoría de la justicia, que sostiene que aquello que es justo es aquello que hace más feliz a la mayoría. El análisis económico del derecho no es exactamente utilitarista porque rechaza varias de las tesis. Pero sí es una cosa que sí es el utilitarismo y que sí conserva del utilitarismo, que es el consecuencialismo. Nosotros ya sabemos lo que es el consecuencialismo porque lo vimos cuando vimos filosofía de la justicia o teoría de la justicia en la parte de metaética. Vimos que había deontologicismo y consecuencialismo. El deontologicismo es la tesis según la cual la bondad o maldad, justicia o injusticia de un comportamiento se mide, ha de medirse necesariamente a partir de reglas. Mientras que el consecuencialista te dice, ha de medirse solo y exclusivamente a partir de las consecuencias. Claro, Posner es un gran consecuencialista. Lo único que le interesa son las buenas o malas consecuencias que podamos derivar de una interpretación o de otra. Pero como os dije cuando vimos el consecuencialismo tiene algunos problemas, y es que no tenemos problemas en sacrificar a inocentes, ¿sí? Si esto en realidad conduce a mejores consecuencias, sacrificamos inocentes. En este caso no tenemos ningún problema con que, incluso aunque reconozcamos que hay mujeres que viven, ¿cómo decir?, en un estado de esclavitud o semiesclavitud, si esto consigue bajar el número de agresiones sexuales, nos vale. ¿Sí? Sí, no pregunte, pase directamente. Nada. No es el único problema del análisis económico del derecho. Además, Posner es un ultra no de ninguna ideología política en concreto, es un ultra de sí mismo. Ha mantenido, además es un tipo muy provocador. Juez, por cierto, juez de corte de circuito en Estados Unidos. Pero claro, sin llegar a los extremos de Richard Posner, el análisis económico del derecho, como os dije ayer, tiene algunos problemillas. Aparte de que está dispuesto a sacrificar inocentes, es más que discutible que la eficiencia sea un valor neutral. Porque la eficiencia lo que tiende a hacer, como os dije ayer, es a mantener el status quo económico sin generar redistribución. ¿Sí? No pensar en la redistribución ya es una toma de posición política, ya estás aceptando un determinado modelo de justicia. ¿Sí? Pero no es el único problema. El otro que vimos, que os lo dije así ayer muy a la rápida, es que, claro, si estamos pensando en una tecnología que está basada exclusivamente en conocimiento científico, la economía no puede ser calificada de conocimiento científico porque sus modelos no tienen capacidad explicativa, no son capaces de predecir una castaña. No. De hecho, una vez, esto no lo viví directamente, me lo contó un profesor italiano que estaba hablando con un profesor de análisis económico del derecho, que dijo, no, si nosotros con un economista, nosotros no generamos modelos para hacer predicciones, generamos modelos para generar otros modelos. Ojos como platos, o sea, la única justificación de la disciplina es la autopoiesis, que seguir creando disciplina. Bueno, pero lo cierto es que la crisis de 2008, o sea, no la vieron ni de lejos. Algún iluminado por ahí dijo, ¡cuidado! Pero fueron dos. Pero fueron dos y nadie les hizo ni el más mínimo caso. ¿Sí? Bueno, a lo mejor no estamos frente a una tecnología y estamos frente a una técnica.
¿Y qué querría decir que estamos frente a una técnica? Si decimos que estamos frente a una técnica, quiere decir que sí, que nos podemos basar en una serie de conocimientos científicos. Pero algo más. También en un conocimiento que no podemos considerar científico. Y de aquí es de donde viene la idea de que la dogmática jurídica tal vez sea un arte, ¿sí? Un arte o algo similar a un arte. La tesis más plausible a este respecto no es tanto que sea un arte, que no dejaría de ser metafórico. El derecho no tiene valores estéticos, sino que lo que incluiría la dogmática jurídica es una forma de conocimiento práctico. A esto Aristóteles lo llamó frónesis. Es, si queréis, el saber hacer práctico. ¿Sí? No, seguimos en el anterior. Tú tranquila que yo, cuando llegue al último punto, sacaré los platillos. Bla, bla, bla. ¿Qué es esto de la frónesis? La frónesis es ese conocimiento práctico, ese conocimiento acerca de lo que se debe hacer. Cuando decimos que algo es una cuestión práctica, lo que estamos diciendo es que en última instancia versa sobre lo que hay que hacer, sobre lo que es debido hacer, según el derecho, según la moral, según lo que sea. ¿Vale? Pero uno puede llegar y decir, bueno, ¿y dónde se aprende la frónesis? La frónesis es un conjunto de conocimientos que uno puede llegar y coger el libro de frónesis y decir, ¡ah! He adquirido el libro de conocimiento práctico. Las primeras dos letras es PHRO nesis. Nada. No hay un libro donde aprender la frónesis. Lo que se puede hacer, o aquellos que tienen frónesis, o que tienen este saber práctico, es porque son personas virtuosas. ¿Sí? ¿Y qué significa ser una persona virtuosa? Bueno, que tiene virtudes prácticas en este sentido, que son disposiciones, estados o capacidades que tiene un sujeto para ser de determinada manera. Por ejemplo, para ser justo, para ser prudente, si es que quieren decir cosas diferentes, para ser el que tiene compasión, ¿compasible? Compasivo, gracias, que no me salía. Compasivo. Estas virtudes no es que uno vaya al libro y diga, a ver, ¿en qué consiste ser compasivo? No, uno las tiene que practicar. La única forma de ser virtuoso no es estudiando qué son las virtudes, sino tratando de ser virtuoso, cultivando estas potencialidades, estas capacidades que tenemos. A mí esto me suena súper raro. Súper raro. A ver, un conocimiento práctico que no puedo poner en un libro, no puedo teorizar, no lo puedo describir, no puedo... Lo único que puedo decir es que son lo que hacen las personas que son virtuosas, que tienen ciertas capacidades. Perdón, si no sé en qué consiste la frónesis, ¿cómo voy a saber exactamente en qué consiste ser justo, prudente o compasivo? Si son virtudes, si son capacidades que tenemos,
Oiga, ¿qué pasa si yo no tengo estas capacidades? ¿Es posible que yo no tenga la capacidad de ser compasivo o de ser prudente? ¿Significa esto entonces que no me puedo dedicar al derecho? Es un poco raro, un pelín raro. Pero mirad, no es este solo el problema, esto es lo que está pegando más actualmente, la jurisprudencia de virtudes, que todos tenemos que ser juristas virtuosos o dogmáticos virtuosos. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo es posible que dos dogmáticos virtuosos lleguen a soluciones diferentes o propongan soluciones diferentes para los casos difíciles? Si esto es un saber práctico, este saber práctico parecería que nos puede conducir a diferentes resultados. Dos dogmáticos que son, o dos dogmáticas que son igualmente virtuosas, porque pensamos que han practicado la justicia, la prudencia y la compasión, a veces desacuerdan. Y esto es raro, porque si es un conocimiento, deberían de estar de acuerdo. Pero no solo. ¿Es posible tener juristas malvados que lleguen a buenas soluciones? Pongamos que, no sé, yo mismo, que soy un ser despreciable, pero se me ocurren, llego a las mismas conclusiones que gente virtuosa. Pues si esto es así, si esto es posible, que una mala persona llegue a conclusiones, a las mismas conclusiones que una persona virtuosa, entonces da igual la frónesis. No hace falta cultivar ninguna virtud, simplemente el camino estará por otro lado. ¿Sí? Con todo hay gente que dice que da igual cuál sea tu propuesta de solución, lo importante, lo más importante en realidad, es que tú seas buena persona, que seas virtuoso, o justo, ponderado. Sí. Yo, un poco escéptico en estas cosas, me suena todo esto un poquito raro. Sí. Mirad. Ha habido quien, aprovechando esta idea de la dogmática como técnica, ha tratado de igualar a la dogmática con la medicina. En concreto, Manuel Atienza ha sido quien lo ha hecho. Te dice, mira, la medicina no es simplemente, y en esto se puede estar de acuerdo, una serie de conocimientos científicos. Hay algo más en la medicina que un conjunto de cosas que tú puedes aprender. Hay ciertas prácticas que uno, bueno, realiza o no realiza, que lo convierten en buen médico o no. Y claro, es un conocimiento práctico porque consiste en curar a las personas, en modificar el mundo para, dice la dogmática, funciona igual. No es que cure personas, sino que propone soluciones a los problemas jurídicos. Y en este sentido traza una analogía. La analogía es mentirosa a morir, pero a morir. ¿Por qué? Mirad, creo que hay un consenso bastante fuerte actualmente de que en medicina lo fundamental es el bienestar de los pacientes. Todo el mundo tiene claro cuál es el objetivo que hay que alcanzar. Bienestar de los pacientes. Alguien podría decir, no, vida a cualquier costa. Venga, si queréis ponemos vida a cualquier costa, a cualquier precio. Lo que pasa es que, bueno, podemos discutir acerca de cuáles son los medios, los instrumentos idóneos para garantizar bienestar, vida, lo que queráis. En la dogmática, el problema es que no tenemos ese consenso, porque alcanzar soluciones justas, ¿vale? ¿Y cuáles son las soluciones justas o correctas? Si el problema es ese, que desacordamos acerca de qué es justo o correcto en derecho, cuando nos encontramos con un caso difícil. Si no, no sería difícil, ¿sí? Por definición. Así que es una de esta
bien tramposa, una analogía bien tramposa. ¿Vale? Bueno, ahora sí entramos en un punto 1, 3, 4, platillos. A ver. No se les ocurra poner esas palabras en mi boca, pero digamos que se puede ser bastante escéptico. ¿En qué consiste este supuesto conocimiento? Mirad, ahondo un poco más en la cuestión. La frónesis presupone que sí, que se pueden hacer las cosas bien o se pueden hacer las cosas mal. Y que si uno cultiva ciertas virtudes, las va a hacer bien. Pongamos que hay un acuerdo respecto de cómo es hacerlas bien. Bueno, si hay un acuerdo respecto de qué significa hacerlas bien, entonces nos vamos a encontrar de nuevo punto 1, 2, 3, 3 con el problema del objetivismo moral. Y es que esta gente está convencida de que hay cosas que están bien o mal independientemente de las preferencias de cualquiera. ¿Sí? Serán cosas que alcanzamos a través de determinadas disposiciones del alma o del ser humano o de nuestra razón, pero creen que hay cosas que están bien y están mal. Yo creo que hay algunas cosas que están mal, que haya cosas que están bien, ya tengo ciertas dudas. ¿Sí? No creo que sean una propiedad binaria, o está bien o está mal. Mal, seguro. Abusar sexualmente de niños por el mero gusto de hacerlo, caca, mal. ¿Sí? A partir de ahí, bueno, ya empezamos con una seria escala de grises. ¿Vale? Bueno, pasamos ahora sí al punto 1, 3, 4. Mirad, ayer lancé de manera un poco no imprudente, pero sí arriesgada, vamos a decir, una tesis que en realidad es bastante comprometida y que es la tesis de los realistas jurídicos, según la cual si la ciencia del derecho quiere ser una disciplina científica en sentido empirista, si quiere serlo, y por cierto, esos autores querían que lo fuera, el derecho debe ser estudiado como un conjunto de hechos. Y ahí es donde dijimos de dónde están las normas, quién nos las ha quitado, de dónde salen, ese tipo de cosas. Pero claro, la inmensa mayoría de los estudiosos del derecho positivo ni bajo tortura te admiten que ellos estudian hechos. Pero vamos, ya os digo yo, ni la más terrible de las torturas. Dirán, eso lo harán los sociólogos o a lo mejor los historiadores del derecho o los antropólogos. Nuestro objeto de estudio son las normas. Y claro, esta es la razón más habitual por la que se dice que la ciencia del derecho es una ciencia normativa. Bueno, no es que sea la más habitual, es la más plausible. La ciencia jurídica o dogmática jurídica sería una ciencia normativa, ¿por qué? Porque tiene por objeto normas, ¿sí? En este sentido sería prima hermana de la teología, por ejemplo. La teología también estudia la moral, estudia, la moral que nos viene dada por Dios, o la ética, claro, serían ciencias acerca de normas, o una disciplina que versa acerca de normas. Lo que pasa es que no solo es
O sea, es la tesis más plausible, pero no significa que sea la única ni la más popular. Ha habido también quien ha sostenido que la ciencia jurídica o dogmática jurídica, aquí las estoy tratando indistintamente, o estoy tratando estas dos expresiones indistintamente, es una ciencia normativa no porque estudia normas, sino porque crea normas. Claro, alguien me podría decir, la ética o la teoría de la justicia no es que verse acerca de normas, es que crea normas. Claro, si yo fijo un principio de redistribución, lo que estoy haciendo es crear una norma o decir que hay una norma que sería acorde a este principio de justicia. En cristiano, creando una norma. Pero claro, decir que la ciencia jurídica crea normas, ojo que esto no es gratis. Si crea normas, evidentemente, no es una disciplina descriptiva, porque crea, no describe. Podrá también describir, pero lo importante aquí es que además crea normas. Y esto, aunque suene fuerte, es muy coherente con lo que hemos visto acerca de la dogmática. Claro, hemos dicho que la dogmática se dedica a resolver casos difíciles. Claro, resolver o proponer resolver casos difíciles. ¿Y eso qué significa? Significa crear normas, ni más ni menos. También cuando vimos la jurisprudencia de conceptos, vimos que los conceptos son capaces de orientar el comportamiento y además servir de base para crear normas implícitas, como en el caso del matrimonio, que dijimos que se estaba formulando una norma constitucional o metaconstitucional según la cual era inválida una reforma que permitiese el matrimonio, que reconociese el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero decir que la ciencia jurídica es creadora de normas, si os fijáis, la acerca más a la ética que a un estudio descriptivo. ¿Será que la dogmática jurídica es una forma especial de hacer ética? Sí. Si decimos que la ciencia jurídica es normativa porque crea normas, bueno, si hay una disciplina que crea normas por excelencia, es la ética o la teoría de la justicia. Crítica. Aquí, ¿a qué nos dedicamos en esas disciplinas? A formular qué está bien y qué está mal, y a crear normas en consonancia. Y yo pregunto, ¿será que la ciencia jurídica es una forma especial de hacer ética? Si respondemos afirmativamente, ahí nos comprometemos con una tesis que se llama tesis de la unidad del razonamiento práctico. ¿Qué quiere decir esta tesis de la unidad del razonamiento práctico? La tesis de la unidad del razonamiento práctico lo que viene a afirmar es que toda vez que nos preguntamos qué hacer o qué debemos hacer, nosotros podemos distinguir entre qué está jurídicamente o qué debemos hacer jurídicamente, qué debemos hacer políticamente, qué debemos hacer moralmente, pero en realidad son la misma pregunta. Todas, en última instancia, dependientes de qué es moralmente debido. La pregunta acerca de qué es jurídicamente correcto o jurídicamente debido, o cuáles son las normas justas jurídicamente, en última instancia es una cuestión moral. Resolver casos difíciles es hacer moral aplicada, moral crítica aplicada. Así que... Hay una tercera forma de concebir a la ciencia jurídica como ciencia normativa. Y es que sea una ciencia no que las crea,
O sea, perdón, no que las estudia, no que las crea, sino que las aplica. A ver, no que las aplica en el sentido que aplica normas, no en el sentido de que las aplica como las aplica un juez. ¿Por qué? Porque los dogmáticos no es que vayan a juicio y decidan ellos, eso sería ser un juez. ¿En qué sentido la dogmática jurídica sería entonces una disciplina que aplica normas? ¿Cómo sabemos nosotros si una norma es válida o inválida? ¿Os acordáis de primero allí cuando visteis validez, corrección, incorrección? Nada. Hay un lapsus mental. En esa época hubo abuso de drogas y no. A ver, lo pongo en otros términos. ¿Cuándo podemos o cómo sabemos si una norma es constitucional o no? Esto sí, a ver, esto sí. Cuando viola materialmente normas, bueno, materiales de la Constitución, o hay otra opción, o no, o y. Cuando tenemos una violación formal de la Constitución, cuando nos sentamos usted y yo en el Congreso de los Diputados a puerta cerrada y no sé, cambiamos el Código Penal entero. Y para que te has saltado todo el procedimiento. Norma inválida. Pero claro, para determinar que tenemos una norma inválida, en cierto sentido, tenemos que aplicar la Constitución. Claro, para poder saber si hay una norma que ha violado el procedimiento o ha violado sustantivamente o sustancialmente derechos fundamentales, lo que tengo que hacer es aplicar estas normas. ¿Sí? Así que, en este sentido, también podemos decir que la ciencia jurídica aplica normas o es normativa porque aplica normas. Pero esto es un poco extraño. ¿Por qué es extraño? Porque es como si para estudiar tu objeto de estudio tuvieses que aplicar tu objeto de estudio. Y esto es una cosa que no pasa en otras disciplinas. Es como para saber cuál es el contenido del derecho necesitamos aplicar el propio contenido del derecho. Claro, si tengo un conflicto entre dos normas y una es especial y la otra general, tengo que aplicar el principio de especialidad, que parecería una norma que forma parte del derecho. ¿Sí? Pero para eso primero tengo que conocer el derecho. Necesito conocer el derecho para poder aplicarlo y conocer más el derecho. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con esto? No te... Suena paradójico. Lo que quiere decir es que, claro, si para poder saber si un determinado comportamiento está prohibido, permitido o obligatorio, tienes una reforma del Código Penal. Y dices, bueno, yo sé lo que dice esta norma del Código Penal, pero dices, ¿será esto constitucional? Para poder determinar si esa es una norma válida y realmente ese comportamiento está prohibido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saber derecho constitucional. Saber derecho constitucional y aplicarlo. Porque si no aplicas las normas constitucionales sustantivas, no vas a ser capaz de determinar si esas dos normas entran en conflicto o si se ha violado la ley de procedimiento. Claro. ¿Bien ahí? Aplicamos el derecho para saber cuál es el derecho. Si el derecho de base está mal, a la hora de estudiarlo no puede llevar a un autor, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, venga. Que ahora mismo no me sale, pero si por ejemplo llevas una norma me dice que la amnistía es inconstitucional de base, entonces me está dando una respuesta de base no correcta. O sea, no se explicaba muy bien, pero sé que el fundamento lo tengo.
Dale. Entonces, si la norma yo la estudio y me induce a error, ¿Sí? aunque moralmente pueda entender que la amnistía, aunque la norma me diga que es inconstitucional, moralmente para mí sí sería aceptable, ¿Vale? entonces, ¿para qué estudio el derecho si me estoy dando una solución errónea, entendible legalmente? Bueno, eso es si tú suscribes la tesis B de unidad del razonamiento práctico. Si tú piensas que los juristas a lo que nos tenemos que dedicar es a dar respuestas correctas, y en última instancia correcta va a querer decir moralmente correcta, entonces uno de los problemas que surgen, y que era Agustín, ¿verdad? Perdón, Joaquín. No pasa nada. Y que has visto muy bien, Joaquín, es que ¿para qué queremos las normas? En última instancia se vuelven irrelevantes las normas. Si nosotros tenemos frónesis y somos capaces de determinar cuáles son las respuestas correctas, a tomar por el culo con el derecho. ¿Para qué quiero el derecho? Y esto, claro, es un gran problema. Pero claro, te tienes que comprometer con la tesis de la unidad del razonamiento práctico, que muchos rechazan. Dicen, no, mira, es que una cosa es lo que sea moralmente correcto y otra cosa es lo que sea jurídicamente correcto. Lo que sea jurídicamente correcto viene dado no por nuestros principios o valores, sino viene dado por el derecho previo. ¿Sí? Pero profesor, Sí. una norma ahora mismo es legal, luego va a ser declarada inconstitucional. Bueno, ahí lo que tendremos es 404, page non found, error. ¿Sí? Eso es cuando el sistema falla. Lo que tendremos es que si tenemos una norma que ha sido declarada inconstitucional, aquí hay dos doctrinas del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, para modular, lo que quiere decir moderar, los efectos retroactivos de la declaración de inconstitucionalidad, pues claro, si la norma es inconstitucional quiere decir que es inválida. Y si es inválida es desde el momento que se creó. Y claro, si es desde el momento que se creó, entonces hay que revertir todos los efectos jurídicos indebidos. Imaginaros que el caso, no sé, voy a poner uno al azar, real, que es el famoso caso de los 90 del Tribunal Constitucional de máquinas tragaperras, las máquinas estas de juegos de azar. Lo que pasó en los 90 fue que se creó un impuesto especial para estas máquinas tragaperras. ¿Sí? Y los dueños de las máquinas tragaperras lo que hicieron fue presentar un recurso de inconstitucionalidad diciendo que ese tributo, que ese impuesto era inconstitucional por doble imposición. Y el Tribunal Constitucional les dio la razón. ¿Sí? Pero claro, desde que se había creado esta ley hasta que llegó al Tribunal Constitucional, no recuerdo cuántos años pasaron, pero fueron eso, años. Y claro, de lo que estamos hablando es de que el Estado tenía que devolver una pasta muy grande, muy grande. ¿Y qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? Pues dijo, a ver, si declaro esta norma inconstitucional, el problema es que le puedo generar un crack al Estado. Puedo quebrar las cuentas públicas porque la cantidad de dinero que se ha recaudado, entonces ¿qué hago? Porque sé que es inconstitucional. Entonces me invento la doctrina de la inconstitucionalidad ex nunc. ¿Eso os lo han contado? ¿No? Inconstitucionalidad ex nunc. Que era diferente a la inconstitucionalidad ex tunc. Entonces, ¿si os lo han contado o no? Con la nulidad, la inconstitucionalidad, da igual. La inconstitucionalidad supone nulidad. Claro, con la doctrina ex nunc, los efectos de la declaración de nulidad, inconstitucionalidad, son desde el momento de la propia declaración. En la ex tunc son hacia atrás desde el momento mismo de inicio de la norma. ¿Sí? Esto es una trampita que se hace al solitario
el Tribunal Constitucional para no provocar la hecatombe, para no provocar eso, un crack financiero del Estado, porque en 5 años la cantidad de dinero que se había recaudado era gigante. ¿Sí? Bueno, terminamos el tema 1 con una breve conclusión. A ver, todo lo que hemos visto no es que sea sobre ciencia jurídica, no es que sea lo que más se está discutiendo hoy en día en la disciplina. De hecho, está un poco abandonadillo. Pero esto no significa que no sigan siendo problemas abiertos. Y problemas abiertos de cierta importancia, especialmente siendo estudiantes de Derecho. Del tipo, ¿me puedo fiar de lo que me digan mis profesores? ¿Me va a servir ahí fuera? ¿Mi profe está haciendo ética aplicada? Cuando mi profe dice, no, pero es que la solución jurídicamente correcta quiere decir algo diferente de moralmente correcta, ¿o es algo independiente? Estas cosas, en mi opinión, son importantes. Y os digo, todavía no tienen solución. O no hay una posición unánime. Básicamente porque yo también me dedicaba a que no lo hubiese. Pero mirar, termino con dos tesis descriptivas. Bajo ningún modelo de ciencia, bajo ninguno, bueno, uno, que es hiperminoritario, pero prácticamente bajo ningún modelo de ciencia lo que se hace en la Facultad de Derecho es ciencia. No. Ahí la gente no se dedica a hacer predicciones, la gente no se dedica a hacer sistemas lógicos. Vuestros profes se dedican a otras cosas, a elaborar conceptos, a proponer soluciones de casos difíciles, y no hay criterio o concepto de ciencia que resista el colocar a la ciencia jurídica ahí en medio. Otra observación. A la mayoría de los dogmáticos, a la mayoría de vuestros profes, esto les da exactamente lo mismo. Si uno les pincha un poco, entonces se sonrojan y te dicen, cosas de filósofos. Y a veces literalmente huyen. Me ha pasado, quita bicho, no molestes. Porque sí, para esto, el que se dedica a la teoría de la ciencia jurídica, pues como comprenderéis, somos un pequeño forúnculo en las partes bajas, un grano en el culo, dicho en cristiano. Una tercera observación. Prácticamente la plena totalidad, debemos de estar al 98%, no hacen nada de lo que hemos descrito como ciencia jurídica. Hacen dogmática jurídica. Muy pocos se limitan únicamente a describir. Muy pocos. La mayoría se dedican a esto, a ver cuáles son los problemas que están surgiendo o que pueden surgir en la práctica y proponer soluciones. Habría una opción más moderada, que es señalar el problema y señalar las posibles vías de solución. Esto no es ninguna locura. Mirad, Kelsen, que ya nos ha salido, Kelsen escribió un montón de cosas, pero entre ellas tiene un libro muy gordo acerca del derecho de las Naciones Unidas. Y es muy curioso porque él, que sostenía un cierto modelo de ciencia del derecho, en este prólogo, en el prólogo de este libro, sostiene una cosa diferente. Dice, mirad, este libro lo que pretende es ver cuáles son las posibles interpretaciones de la Carta de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para anticipar problemas y ver, con base en la Carta de Naciones Unidas, cuáles son las opciones que tiene el legislador internacional, comillas a lo legislador, para solucionarlos. No una propuesta, las varias propuestas. Y dice, y esto, la ciencia jurídica, lo que haría sería servirle mucho al legislador, porque le está preparando el terreno, no a los jueces sobre cómo decidir los casos, sino de afrontar
las posibles y probablemente necesarias del ordenamiento jurídico internacional o, por supuesto, del nacional, sin comprometerte con ninguna de las respuestas, pero ofreciendo todas las respuestas posibles. ¿Vale? Y con esto ahora sí terminemos el tema 1 y nos vemos ahora en la hora de prácticas.